Cuando llegué a Estados Unidos tenía una mochila y una guitarra. Ahora soy emprendedor de varios negocios, realtor, inversionista inmobiliario y mentor. En este video te voy a contar cómo hice para poder ser exitoso como inmigrante en Estados Unidos y alcanzar la libertad financiera. Bienvenidos a otro de mis videos. Te voy a contar cómo hice para ser exitoso en Estados Unidos a través de bienes raíces. Y quizás con mi historia, ¿no?, te ayuda un poquito a levantarte el ánimo o a aprender un poco de lo que podés llegar a ser. Partamos de la base de que ser inmigrante no es fácil, por más que sea en Estados Unidos, en Europa o en cualquier parte del mundo. Dejar tu país es una de las cosas más difíciles que puedes hacer. Y la verdad que fue una de las cosas más difíciles, aparte de ser padre, que yo hice en mi vida. Ahora que estoy viviendo en Estados Unidos, tengo éxito con mis negocios, con mi equipo de bienes raíces, con inversiones y demás. Para mí es muy fácil hablar de abundancia, es muy fácil hablar de, no sé, miles y miles de dólares, cientos de miles de dólares, como si fuesen cambio, como si fuesen monedas. Pero no siempre fue así. Yo en Argentina, como se imaginarán, mi niñez, mi adolescencia, incluso cuando era bastante joven todavía, ¿no?, adulto pero joven, yo vengo de una familia muy humilde. Mi padre era contratista, ¿no?, de albañil en Buenos Aires toda mi vida. También hacía changas, haciendo ropa y demás. Usualmente él se hacía su propia ropa porque sabía coser. Tuvo la oportunidad de empezar un negocio, pero no se pudo por distintas razones. Mi madre siempre fue empleada. Ella, en un momento de mi vida, me acuerdo que llegó a tener 2 o 3 trabajos a la vez para solamente poder mantenernos. Y esto es todavía viviendo en la casa de mis abuelos. No sé, ¿les suena conocido todo esto, esta realidad? Porque esto puede pasar no solamente en nuestros países, ¿no? Me pasó a mí en Argentina, puede pasar acá en Estados Unidos también. Como inmigrante, habiendo nacido acá incluso, es lo mismo. Entonces, no sé, yo me acuerdo de cosas que pasaban cuando era chico, por ejemplo, comer arroz y atún todo el tiempo, ¿no?, prácticamente. Arroz y porotos, ¿no?, frijoles, como quieren llamarlo. No es que estábamos excelente. Lo que yo tenía de ventaja, quizás, es que en el momento de que mis padres estaban juntos, estaban bien, empezaron a mandarme a la escuela, a un colegio privado. Y después arreglaron para que yo pueda seguir yendo a esa escuela, pero becado. Entonces no tenía que pagar la mensualidad, porque si no hubiese tenido que ir a una escuela del Estado. Y mis padres no querían eso. En Argentina, incluso hasta el día de hoy, hay muchos paros, muchos strikes, para pedir que le paguen mejor a los profesores y demás. Entonces, si iba a una escuela pública, me iba a perder meses y meses de escuela. Mis padres no querían eso, por eso me querían enviar a una escuela privada. Obviamente no estaba de pupilo ni nada, o sea, iba a hacer mis 6 horas de escuela y después me volvía a casa, no es que estaba en una escuela recontra privada ni nada por el estilo. De hecho, no era de las mejores escuelas privadas en la zona, pero ¿no?, es mejor que no ir a clase en el pensamiento de mis padres. Eso me permitió tener contacto con y ser amigos con gente que quizás era de clase un poquito más alta que yo. Más allá de que éramos todos más o menos de clase media, no había nadie, ¿no?, ningún hijo de famoso ni nada por el estilo, ningún multimillonario, pero había mucha gente. Por ejemplo, muchos de mis compañeros, los padres eran doctores, eran profesionales, negociantes, inversionistas, dueños de locales. Y bueno, con las juntas que yo tenía, no eran juntas de toda gente que era 100% nada más que laburante. Sí, había gente como yo, ¿no?, que era de una clase media pero ya un poco más baja, pero éramos todos más o menos viniendo de familias que solían emprender en ciertas cosas. De cualquier manera, yo, por ejemplo, las zapatillas, los tenis, como quiera llamarlo, solamente me podía comprar un par por año. En mi cumpleaños era el día que me compraban siempre zapatillas nuevas, las tenis. Y bueno, imagínate, un solo par cada año. Obviamente me encargaba de que ese par sea un par excelente para que me dure todo un año. Llegaba ese año y ya los dedos de los pies estaban ahí muy juntitos. Ese tipo de experiencias a mí me hacen pensar hoy día que de repente, no sé, tengo 5 o 6 pares de zapatos, sobre todo viviendo en Minnesota, que tenés los zapatos de nieve, las botas de nieve, el de invierno, el del verano, Entonces, eso es como un contraste muy, muy alto, ¿no? Porque es como de tener un par de zapatos al año a tener
como 3 por temporada, ¿no? Igual no es que me compro zapatos todo el tiempo, ¿no? Todavía es algo que me hace pensar en cómo crecí. Ayer estaba hablando con mi esposa, por ejemplo, y ella creció acá en Estados Unidos, entonces siempre tenía snacks o helado en la heladera, ¿no? En el freezer. No le faltaban muchas cosas. Y yo me acuerdo, obviamente, comer un helado en Argentina era algo que quizás pasaba una vez por mes, ¿no? Ir a McDonald's era todo un evento, acá es la comida más barata. Todo ese tipo de cosas, no sé, me acuerdo mucho que mi papá se enojaba cuando agarraba el queso y cortaba un pedacito para comerlo con pan o algo así, o un cachito de queso. Se enojaba mucho porque ese queso era para la pasta, o sea, era para comer fideos con tuco y el queso rallado, ¿no? Pasar de esa realidad que hoy voy y compro unos quesos y un salamín para hacer una picada, ¿no? No es que nunca comía picada ni nada, pero eso es algo que ahora tengo acceso constante. Yo me siento que, si bien no era pobre así, pobre, yo vengo de principios muy humildes, ¿no? Y en Estados Unidos hay mucha abundancia. La realidad es completamente distinta. Y yo tuve que trabajar mucho en mi mentalidad para poder llegar a donde estoy. ¿Por qué? Porque cuando uno viene, ve que el peor de los barrios parece un barrio de lujo, de donde por lo menos yo vengo, ¿no? Y hay que cambiar un poco la mentalidad, porque si uno viene a vivir a Estados Unidos para seguir viviendo como vivía en su país, no vas a avanzar nunca, ¿no? Nunca te va a hacer ese clic. Sin darme cuenta, de a poquito, yo empecé a cambiar mi mentalidad. A veces por influencias, a veces porque la vida me llevó a cambiar. Por ejemplo, yo cuando llegué a Estados Unidos, tenía la familia de mi esposa, y me acuerdo de una vez estábamos cavando un pozo para unas cañerías con mi suegro, y me dijo una frase que no me voy a olvidar nunca más, que es work smart, not hard. O sea, trabaja inteligentemente, no trabajes duro. Y eso me quedó acá en la cabeza, me dejó pensando durante mucho tiempo. Y es como, claro, tenés razón, no hay que trabajar duro. Si bien el trabajo duro te da frutos en Estados Unidos, todavía sigue siendo trabajo duro. Y no quiere decir que nunca tengas que trabajar duro. Al principio, si uno viene de orígenes muy humildes, bueno, usualmente vas a tener que esforzarte bastante al principio y después vas a poder lograr la libertad financiera, ¿no? Voy a pasar a explicar después también lo que es la libertad financiera, un poquito para mí personalmente. Pero bueno, cuando yo llegué acá, tenía que lidiar con un montón de presiones culturales, ¿no? Cambio cultural también, y adaptarme a este país. Y en ese proceso cambié mucho mi mentalidad. Yo venía con una mentalidad de empleado. Si bien algo que yo me puse en la cabeza cuando llegué acá, dije, ok, es borrón y cuenta nueva. Si bien todos los trabajos están bien, yo no quería hacer lo mismo que hacen todos los inmigrantes, que es ir a trabajar a la construcción, ir a trabajar a un restaurante, por más que lo hice, ¿no? No quería quedarme solamente con eso. Entonces yo empecé a buscar trabajos que quizás me pagaban menos, pero yo estaba en una oficina, por ejemplo. Y a partir de ahí me empezó a dar experiencia para conseguir trabajos que me pagaban más, pero que estaban en una oficina. Work smart, not hard. Entonces, primero empecé con eso, tratar de conseguir ese tipo de trabajos. Eso me llevó a tener una entrevista con uno de los presidentes de una de las oficinas de Coldwell Banker y bueno, me presentó básicamente cómo se hace bienes raíces en Estados Unidos, en Minnesota, ¿no? Me voló la cabeza porque justo en ese momento había entrado un agente que había ayudado a sus clientes a vender la casa que tenían y a comprar otra mejor. En total, entre la venta y la compra, el total de esas dos casas era más o menos $1 millón. Cuando hizo cuentas, ¿no? Enfrente mío, me dice, mira, esto es lo que acaba de ganar solamente con eso. Y eran como 40 mil, $50 mil, algo así era, me acuerdo. Yo dije, wow, si con una sola transacción, ayudando a un solo cliente, puedo ganar 40, $50 mil, eso es lo que estoy ganando en todo un año trabajando en la oficina que estoy trabajando. Yo no lo podía creer. Esta es mi meta, poder ganar de esa manera. Obviamente, eso fue lo que pasó en ese momento, pero no siempre así, aprendí. Porque más o menos 1 año y medio después de haber llegado a Estados Unidos, yo conseguí mi licencia para vender propiedades. Mi licencia de realtor, de agente inmobiliario. Y empecé a hacerlo, pero no fue tan fácil. O sea, yo me acuerdo, mi primer comisión fue más o menos $3 mil nada más. No fue mucho.
Mi segunda comisión habían sido $900, bastante lejos de esos $50.000 que me habían prometido. Entonces siempre uno tiene esa expectativa y después viene la realidad, ¿no? Es mucho más trabajo de lo que uno quiere, de lo que uno cree. El agente ese que había ganado en 2 transacciones $50.000 había negociado su comisión no solamente para que le paguen los dueños de la casa, sino que también para que le paguen sus clientes. Entonces, obviamente, si estamos hablando de más o menos un 5 o 6%, quizás hasta 7% de $1 millón, y bueno, más o menos está dentro de esos parámetros, ¿no? Pero si estamos hablando de casas que quizás salen $200.000, ya es mucho menos. De hecho, esa comisión que tuve de $900 fue cuando le ayudé a un cliente a comprar una casa solamente por $40.000. No se hagan ilusiones, en las ciudades gemelas, en las Twin Cities, en Minnesota, no existen más casas por eso, a menos que estén quemadas. Eso fue lo primero que yo empecé a hacer como emprendedor, ¿ok? Obviamente después también tuve mi licencia para vender seguros, estuve trabajando eso bastante tiempo, siempre tratando de hacer las cosas lo mejor posible para, ¿no?, ser eficaz y trabajar inteligentemente sin trabajar tan duro, aunque estaba trabajando durísimo. ¿Qué pasa? Yo fui agente durante mucho tiempo mientras tenía otros trabajos. Yo he tenido aproximadamente 20 trabajos en un año, en un solo año. Trabajos temporales, trabajos fijos, cambiaba de trabajo por un trabajo mejor, ¿no? He hecho 10.000 cosas. Me acuerdo, el 2014 fue un año que cuando empecé a hacer mis impuestos ese año, la cantidad de papeleo que tuve que hacer solamente por la cantidad de trabajos que tuve ese año. Fue algo choqueante, sinceramente. Y todo eso era cuando era joven, tenía energía para poder hacerlo. Y si me arrepiento de algo es de no haber invertido más de ese dinero o de no haber tenido el conocimiento que tengo ahora para poder, con todo ese dinero que estaba ganando, invertirlo sabiamente o ahorrarlo sabiamente y poder avanzar incluso más rápido. A mí llegar a donde estoy me tomó casi una década, pero tranquilamente con el conocimiento que yo tengo ahora, que te puedo instruir a vos, tranquilamente lo podés hacer en un par de años. Te diría hasta un año si haces las cosas bien, pero todo depende de cuánto te arriesgues, ¿no? Ahora, estando en Estados Unidos, uno se pone a trabajar y la diferencia es abismal. Porque con cualquier trabajo te puedes comprar tu casa. Yo me acuerdo, estaba trabajando vendiendo seguros y haciendo real estate part-time. Y yo me compré mi primer casa haciendo eso, ganando menos de $50.000 al año, a solamente 3 años de haber llegado a Estados Unidos. Para mí fue algo choqueante. Yo no podía creer la cantidad de oportunidad que te da este país, sinceramente. Ahí es cuando empecé a pensar también un poquito qué más se puede hacer. Porque yo lo que estaba experimentando es que en el peor de los casos, en Estados Unidos, te va bien. Y en el mejor de los casos, ¿qué puede llegar a pasar entonces? O sea, si uno se esfuerza y trabaja de sol a sol y puede salir adelante, puede comprarse su casita, puede tener su familia, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? En ese momento yo no tenía mentalidad de abundancia como tengo ahora. Todavía estoy trabajando para mejorar incluso mi mentalidad. ¿De qué hablo cuando hablo de mentalidad de abundancia? Hablo de mirar al dinero como una herramienta y no mirar al dinero como algo que te falta o como algo malo. O sea, lo primero que tuve que hacer es entender que el dinero no tiene energía, es neutro, ¿no? No es ni malo ni bueno. Y también lo que tuve que entender es que la gente rica es igual, no es ni mala ni buena. Solamente piensan con abundancia, en la mayoría de los casos, ¿no? Pero tuve que sacarme esos conceptos de encima, porque obviamente en nuestra sociedad uno piensa, en Latinoamérica por ejemplo, que al que le va bien es porque anda en algo raro. Y la verdad que eso es algo que estaba muy metido en mi cabeza. Y yo tuve que empezar a mentalizarme para poder salir adelante y poder ser abundante, que la abundancia, 1, el dinero no es malo, 2, los ricos no son malos, 3, abundancia no significa un número en tu cuenta bancaria tampoco. Eso es lo más choqueante de todo. Yo pensé durante mucho tiempo así. De hecho, hasta hace poco yo pensaba así. Yo me acuerdo, llegué a tener un montón de dinero, ¿no? Me acuerdo el año que más dinero gané y ese año no me sentía tan rico como me siento ahora, que quizás no tengo tanto como tuve ese año en mi cuenta bancaria.
No me sentía en ese año que gané tanto dinero, tan financieramente libre como me siento ahora, que quizás gano un poco más y tengo expensas más altas también. Entonces no es un tema de tener mucho dinero todo el tiempo o de ganar mucho dinero, sino que de cómo te sentís. Y yo no lo entendí hasta hace poco. Cuando nació mi hija fue cuando hubo un cambio rotundo en mi vida. Más allá de que, ¿no?, el cambio es porque con mi primera hija aprendí a ser padre, con mi esposa aprendimos a ser padres los dos. Sino también que hubo un cambio tremendo, que fue que el trabajo estable que yo tenía lo cerraron. En total estuve aproximadamente 8 meses entre paternidad, ¿no?, licencia por paternidad, y después el severance, ¿no?, que me dieron. Me seguían pagando el salario por más que yo no estaba trabajando, ¿no? Entonces, mientras buscaba otro trabajo, estuve 8 meses en casa. Pero después del primer mes que nació mi hija, empezamos a pensar con mi esposa, ¿qué podemos hacer? Porque la verdad que volver a trabajar y seguir trabajando siempre nos va a hacer que nunca la veamos a nuestra hija. Entonces, por un mes estuvimos tratando de ver, bueno, ¿qué hacemos? Mi esposa había renunciado a su trabajo, mi trabajo estaba cerrado y yo tenía más o menos 8 meses en total para poder aprovechar y cambiar todo. Ahí es cuando decidí empezar a invertir en bienes raíces. Con mi esposa nos dimos cuenta que queríamos invertir en algo tangible, algo que se pueda tocar. Mi esposa siendo diseñadora de interiores y yo siendo realtor, era obvio a lo que nos teníamos que dedicar. Pero quizás para muchas personas no es. Y también había muchos mitos que habíamos escuchado, razón por la cual no empezamos haciendo fix and flips, sino que empezamos por house hacking, ¿ok? Compramos un dúplex y tengo toda la historia ahí en YouTube. Tenemos un video con mi esposa, todo en español, así que pueden ir a verlo, lo voy a dejar en la descripción. Y de ahí fuimos desarrollando más cosas. Empezamos a educarnos 100% en todo lo que es inversiones de bienes raíces. Algo muy importante. Yo tengo conocidos que se han educado por años antes de dar el primer paso. Ojo, yo no digo que tienen que ir a estudiar como si fuese a la universidad. La mejor enseñanza la van a tener siempre, la mejor aprendizaje es a través de la acción. Equivocándose o a veces acertando también. Uno aprende mucho más de la experiencia que solamente leyendo. Pero es importantísimo entender cómo invertir antes de invertir. Por lo menos lo básico. Y si uno se quiere convertir en un experto, también puede hacerlo, ¿no? Pero es siempre acompañado de la acción. Esa es otra cosa que tuve que entender, que cuando uno es emprendedor, uno depende de uno mismo. Hay que salir adelante como sea y hay que tener el conocimiento para salir adelante. Hay que tener una base para saber cómo resolver los problemas. Hay que tener una base para saber, por ejemplo, si querés invertir haciendo fix and flips. Ok, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Tenés dinero? ¿Tenés $500,000 para poder comprar una casa, repararla toda en efectivo? ¿No? ¿No lo tenés? Ok, bueno. ¿Podés conseguir préstamos de hard money? ¿Cómo los conseguís? Todas esas cosas son las cosas que tenés que saber. Y para eso yo hice un curso que se llama Cimientos para el Éxito Inmobiliario. Voy a dejar el link para la página, si lo pueden ver, en la descripción de este video, y también el índice, obviamente, así pueden ver todo lo que contiene. Pero más allá de eso, ¿no?, nosotros hicimos un montón a base de la experiencia, a base de mentores, a base de educación por el estilo, Bigger Pockets, libros, todo lo que podríamos leer o escuchar o mirar sobre invertir en bienes raíces. Estábamos constantemente adquiriendo información nueva. Y eso hizo que cuando empezamos a implementar todas las cosas, todas las estrategias, nos fue bien, siempre. O sea, yo no estoy diciendo que tienen que ir a estudiar a la universidad ni nada, todo lo contrario. De hecho, a menos que quieran ser, no sé, doctores, abogados o algún tipo de profesión en la cual sí o sí tienen que tener un título universitario, para invertir en bienes raíces no se necesita nada. Yo no fui a la universidad más que un mes y fui a la Universidad de Buenos Aires. Al único establecimiento que fui que me dio algún título fueron cuando conseguí mis licencias para vender propiedades, mi licencia de realtor, mi licencia de agente de seguros. Esas fueron
las universidades o la educación que yo tuve. Yo solamente tengo lo que sería, no sé, en Argentina le decimos el secundario, en México creo que le dicen la preparatoria, el high school, le dicen acá en Estados Unidos. Solamente con eso yo ya estaba. Y sinceramente, si me lo preguntan a mí, ni siquiera necesitas eso. Ahora, ustedes pueden decir, pero Marcos, sí, vos tuviste suerte. Tu esposa es americana, tuviste papeles y todo. Entonces es más fácil. Un poquito más fácil. No es que es soplar y hacer botellas, ¿no? Cuando tenés los documentos. Sí, pero se te abren otras posibilidades. Ahora, todo esto se puede hacer sin ningún tipo de papel. Bueno, no sin ningún tipo de papel. Un par de papeles necesitas. Necesitas tener un LLC, ¿no? Tu negocio. Por más que sea, no sé, como mi LLC, ¿no? De los cursos, que es Marcos de Filippo LLC. Uno le puede poner el nombre que quiera y eso lo utiliza para sacar crédito de negocio. Eso uno lo utiliza para invertir, porque para invertir tenés que tener tu entidad. LLC significa Limited Liability Company. Y eso es algo muy importante de entender, porque en ese momento no necesitas un número de seguro social. Puedes usar el EIN, EIN, Employer Identification Number, el número de identificación de empleador. Con eso puedes sacar crédito, puedes generar crédito. También, algo que se usa mucho en nuestra comunidad, en la comunidad hispana, es el ITIN. Con ITIN se pueden hacer todas estas cosas. Yo tengo clientes y estoy ayudando gente como mentor, como coach, que no tienen documentos. No hace falta tenerlos. De hecho, es más, si uno empieza a invertir, quizás hasta sea más fácil obtenerlos también. Entonces, uno puede hacer cualquier tipo de inversión. Fix and flip, buy and hold, ¿no? Que sería para casas de renta, ya sea a largo plazo, mediano plazo, para Airbnb, ¿no? Renta vacacional a corto plazo. Puede hacer house hacking. En este momento hay asistencia de parte del Estado, por lo menos en Minnesota, incluso para gente que solamente tiene el ITIN. O sea que no necesitas ser ciudadano americano, no necesitas tener el número de seguro social, no necesitas tener una green card para cambiar tu vida. Puedes empezar hoy. Yo podría haber empezado, yo me acuerdo, estuve 6 meses sin hacer nada porque tenía miedo de ir a conseguir un trabajo porque estaba trabajando en mis papeles y no quería que nada me influya en eso. Pero tranquilamente podría haber empezado a hacer wholesaling, por ejemplo, que es una de las estrategias para invertir. Con muy poco dinero, con $500, lo único que necesitas es el conocimiento para poder hablar con los dueños de las casas y justamente hacer todas esas transacciones. Como dije al principio de este video, vine a este país con una guitarra y una mochila, un poco de ropa que me traje de Argentina. De hecho, creo que tengo 1 o 2 remeras todavía. Remeras en Argentina es camiseta, es una t-shirt. Yo no tenía nada cuando llegué. Y si bien obviamente tuvimos el apoyo de la familia de mi esposa, la mayoría de las oportunidades las generamos nosotros. Entonces, si de algo te sirve mi historia, es para no darte por vencido. Que mi historia te ayude a entender que se puede hacer cualquier cosa. Yo siempre digo, lo primero es soñar. Si vos soñás y te pones una meta, tu sueño tiene que convertirse en meta. ¿Cómo se cumplen las metas? Con un plan de acción. Entonces, primero lo soñás, después te fijas cómo tenés que hacer para llegar ahí y hacelo. Yo tengo en mis redes sociales tengo un pequeño reel, ¿no? Que hablo de llegar a cumplir cualquier sueño en 5 años. Y esto va no solamente para bienes raíces, sino que para todo. O sea, lo primero que hay que tener en cuenta es saber a dónde uno quiere llegar. Y después hay que ver cómo hacer para llegar ahí. Y empezar a hacer un breakdown, ¿no? O sea, desmenuzar ese sueño para tener un plan paso a paso. Y a medida que uno, ¿no? Si vos empezás con el plan, ¿dónde quiero estar en 5 años? Quiero estar ahí, ok. Entonces, si en 5 años quiero que pase eso, ¿cómo llego ahí? Ok, en el año número 4 pasa esto, en el año número 3 pasa esto, en el año número 2 pasa esto, en el año número 1 pasa esto. Entonces ya sé lo que pasa mañana. Si yo sé lo que pasa mañana, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Si vos sabés a dónde querés llegar, es mucho más fácil saber cómo llegar ahí. Yo lo hice. Mis planes han cambiado a través de los años mucho. Siempre con el mismo objetivo, que es la libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? La libertad financiera depende de qué es lo que buscas. Usualmente libertad financiera significa no estar preocupándose por cómo pagar las cuentas del día a día y estar holgado económicamente. Entonces, si uno es libre financieramente,
Uno no se preocupa, ¿cómo voy a pagar la electricidad, el gas, la renta, esto, lo otro? No, ya pasó. Para mí la libertad financiera es poder hacer lo que estoy haciendo ahora. O sea, yo ya me dediqué a invertir y ahora me estoy dedicando a ayudar a otra gente a invertir, a ser mentor, aparte de seguir siendo inversor porque me gusta, ¿ok? Yo lo hago porque me gusta y aparte también porque yo entiendo bienes raíces. O sea, yo puedo llegar a invertir en Bitcoin, o puedo llegar a invertir en la bolsa y todo eso, pero no voy a ser tan efectivo ni voy a tener tantas ganancias como en bienes raíces porque es lo que yo entiendo. Eso es lo que me hizo a mí decidir que yo iba a ser libre financieramente a través de los bienes raíces. Y bueno, con el conocimiento que tuve, lo logré. ¿Qué es la libertad financiera? Para mí la libertad financiera es levantarme todos los días, despertarme y no tener que ir a trabajar para alguien más. Es ser mi propio jefe. Es pensar abundantemente. Saber que si alguien me dice, quiero ir a ver esta casa, qué sé yo, bueno, te la voy a mostrar, pero solamente puedo mañana entre las 3 y las 4. ¿Ok? Eso es ser financieramente libre para mí. Es poder tomarme cuantas vacaciones necesite con mi familia. Porque cuando uno es emprendedor, necesita más vacaciones. Porque estás constantemente trabajando. ¿Ok? Pero uno lo hace por gusto también. A ver, cuando uno es financieramente libre, no tiene que trabajar. Pero llega un momento que uno dice, bueno, pero puedo avanzar más, ¿no? ¿Cuáles son las metas que tiene uno? Bueno, mi meta era tener mis cuentas pagadas y darle una linda casa a mis hijos, en donde estemos en un barrio, donde tengan amigos y demás, que tengan esa imagen del sueño americano. Para mí, yo ya soy financieramente libre. Tengo mi equipo de bienes raíces, tengo mis inversiones y estoy ayudando a otra gente a invertir. ¿Lo estoy haciendo todo esto porque tengo que hacerlo? No, lo estoy haciendo porque quiero hacerlo, porque me gusta hacerlo, porque disfruto hacer esto. Entonces yo soy libre. ¿Pero qué significa la libertad financiera para vos? Dejadme en los comentarios, porque no significa lo mismo para todo el mundo. Y también comentame cómo fue venir a Estados Unidos para vos. Porque todo el mundo tiene experiencias completamente distintas. Hay gente como yo que tuvieron la suerte de que vinieron porque se enamoraron de alguien. Hay gente que vino acá por necesidad. Yo conozco mucha gente que ha cruzado la frontera arriesgándose a morir incluso para poder estar en este país. Y la verdad que yo quiero saber cuál es tu historia. Déjame en los comentarios. Si no, bueno, si querés mandame un correo electrónico, si querés comunicate con nosotros. Toda la información está en la descripción del video. Fíjate también el video de House Hacking, está muy bueno para quienes quieren empezar. Yo siempre recomiendo House Hacking. Y acordate, estamos en Estados Unidos para cumplir un sueño, no para seguir trabajando como trabajábamos en nuestros países. Empecemos a pensar abundantemente. También tengo un curso que es completamente gratuito, lo voy a dejar en la descripción, que es para poder tener mentalidad de abundancia. Eso se los dejo gratis, eso no lo cobro para nada. Mi curso, Cimientos para el Éxito Inmobiliario, está solamente por el mes de septiembre al 50% del valor normal, ¿ok? Pero es solamente válido hasta el fin de septiembre. Después hay que pagar el precio completo. Ese curso te va a ayudar a ser inversionista inmobiliario paso a paso, de manera sencilla. Lo pueden ver, tengo un montón de contenido y aparte de contenido también tengo un montón de recursos. ¿Okay? Más allá de todo eso, ¿qué es la libertad financiera para vos? ¿Cuál es el sueño que vos querés alcanzar? ¿Querés invertir en bienes raíces? ¿Querés tener edificios bajo tu cargo? ¿Querés tener negocios? ¿Cuál es tu idea de libertad financiera? ¿Cuál es tu razón por la cual no solamente viniste, sino que te quedaste en Estados Unidos? Yo la verdad me quedé en Estados Unidos porque la oportunidad acá es tremenda, porque se vive muy tranquilo en Minnesota, por lo menos. Se vive muy tranquilo por ahora. Y la verdad que también me quedé acá porque es el país en donde yo sabía que mis hijos iban a tener las mayores posibilidades y la mayor tranquilidad, la seguridad, ¿no? Con respecto a crimen y todo eso. Así que bueno, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado mi historia. Cualquier pregunta que tengas, déjamela en los comentarios. Cualquier comentario que tengas, déjalo en los comentarios. Dejame un like y nos vemos en el próximo video.